Love. All you need is love. Sí, pues, yo vengo como bajando el avión, llegando a Downtown Brooklyn. Oye, sí, está notable la película, pero yo Sí, vi no, media reza. anoche- ¿Viste Love? Love, o sea, la estoy viendo. De Gaspar Noé. ¿Y por qué Gaspar Miguel Noé. la está viendo y yo no, Nicolás? Mi pirata. Porque tú ¿no? duermes más. O sea, yo anoche la subí de Pirate Bay a las 2:30 de la mañana. Yo, por supuesto, la descargué al tiro y la vi a las 4 de la mañana. Claro, y de ahí en el fondo tiraron una como copia mira de todo.com. Claro, y a todas las ¿Y páginas. uno tiene Claro. que hablar de Love o de amor? De Love. De Love. Sí. Tal Sí. como uno habla de amor en Haneke. Sí. Amour, no de amour. love. A mí que me cuesta el francés. Pero la película es notable porque está pensada en 3D, ¿no? Entonces repite en 3D esa imagen que le gusta tanto a Noé de la eyaculación frente a la cámara. Claro, y el dedo apuntándote además. Eso es burdo. Tiene muchas cosas burdas en la película. Como Pero No alcanza- sé todavía, pero alcanza porque hay a ser- cierta insistencia. ¿no? ¿A ser igual de reiterativo que Nymphomaniac? hay que porque conversar eso, pero... Porque la reiteración en Nymphomaniac o digamos la literalidad es una virtud, creo yo, en esa película. Sí, estamos de acuerdo. Pero acá es mucho más burdo en términos de guión, porque igual Sí, te lo encuentras. Gaspar Noé abusa de esta... O sea, él tiene muy bonita imagen, es un gran Exacto, la esteta, fotografía está increíble. es ¿eh? hermoso, Hay que decirlo. pero él abusa de los guiones básicos, creo yo. Y ese abuso implica como que algún momento uno tenga que decir como, en verdad me está... O sea, un pene directo frente a la cámara, después al tiro aparece un tipo apuntando con su dedo frente a la cámara. En realidad al revés. Como la autoridad del pene. No, lo ¿Es dije que al bien. revés? Lo dije bien. Aparece el pene y luego el dedo. no, primero aparece el dedo y después aparece el pene de su Veamos. Pero cuerpo. entonces Bueno, eso no tendría mucho sentido, pues, Miguel, que aparezca el dedo y después el pene. aparece Sería primero como una el dedo. instrucción, O sea, directo. estamos pensando la misma escena, ¿no? Del gallo que es el ex que se mete con Electra, que era un galerista. Además, Y los nombres, no sé, una guagua se llama Gaspar, el ex de una mina se llama Noé. No es buena. Está buena. todo ahí, no sé. Sí, cómo- no. Hay que Mira, verla. hay yo, que yo, verla. yo, creo que yo va la a voy ser a una terminar, yo la voy a terminar de continuación ver y ahí voy a tener la próxima semana un juicio un poco más determinado. Pero hasta el momento Soy pienso, Ivana Perich. Mi nombre es Nicolás Reed. soy Miguel Ruiz Stull y juntos somos la comunidad de los iguales. Estamos en Salud, nuestro chicos. capítulo 35, ¿no? 35, un Podría haber capítulo sido cerradito. 33 dado el invitado que viene. Sí, sí, 33, 35 in una a cosa row. media cristológico, ¿no? Bueno, y la semana pasada hay que acordarse que estábamos en plena grabación cuando nos empezamos a enterar Ah, no, del... pues la 34, la semana pasada fue 33. Jesucristo, 34. Jesucristo. Es decir, esto es como post-cristiano, El ¿no? post-cristianismo. ¿Y a dónde nos voy a O llevar sea, el este es el tiempo del post-cristianismo? después, digamos. El después. ¿Mm? El tiempo del final. O de la religión que vendrá. De esa onda. No sé, no sé. ¿Ah? Porque, Bueno, la semana pasada grabamos Sí. justo en pleno... acontecimiento, digamos. ¿no? sí, digamos acontecimiento. Sí, en igual París. es un acontecimiento. ¿ah? Yo debo reconocer que me burlé mucho de lo que estaba pasando. Y No preguntaba sé, cuánto iba a la cuestión Alemania, era- etcétera. La cuestión era seria. pero ¿no? claro, No. Miguel, el moralista humanista, diciendo no, hay mucha No, gente bueno, muerta, o sea, qué sé yo. ser básicamente crear un principio Pero igual republicano ya- para poder entender, digamos, no Republicano, estos ah. Voy a actos de decir algo violencia. Estáis políticamente juntado con correcto. Faten en la semana, parece. Obviamente, pues el republicanismo siempre hay que llevarlo por delante, digamos. Está ¿no? bien. Sí, obvio. Igual la diferencia con el liberalismo, todavía no me queda claro. No, lo que pasa es que tú sabes que yo soy un Obvio que todo republicano republicano es socialdemócrata. liberal. Socialdemócrata. No es como LAN, que le está llevando una socialdemocracia en clave neoliberal, si eso está claro. Por eso está Valls ahí como Valls. Valls, sí. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, hay que retornar Yo a creo ciertas que viejas lo prácticas. Quizá lo nuestro que no panel- es socialdemócrata. Sí, pues, quizás Rodrigo Carmi sabe, pues, y Carlos Casanova, que también se nos une como Sí, pero yo panelista quería inestable. el panel inestable Carlos Casanova ya es conocido. No olvidar, Carlos Yo Casanova, vengo- Pinochet. Eso, No. Eso para diferenciarme del profesor de la católica. Claro, de del Carlos pinochetista, Casanova. paradójicamente. Paradójicamente, Exacto. sí. Tengo que poner el segundo apellido el para profesor de la diferenciarme de un El profesor de la Católica no tiene el tipo apellido conservador Pinochet, de la pero Católica. Es peor, porque claro, Cuando sí, Pinochet es de izquierda, ese es el título. claro. Exactamente. Claro. Es un devenir de izquierda a Pinochet. Exactamente. Claro. Es El que marca reverso. la diferencia. Como Eso no diría mi será- abuela de los Pinochet buenos. Claro, claro. No, es bien, bastante quiasmática la cuestión Sí, que sí, te ocurre, es güey. Pero cierto, bueno, es acontecen cierto. cosas. Oye, ¿cómo la has visto toda esta cuestión, pues, Carmen? Colocándole un poco de orden, porque la cuestión realmente es compleja. Pues. Orden. Orden al toque. Orden al caos. O sea, lo Schmidt primero dijo No, que no, no se es puede. caos. O sea, sí, O sea, yo lo primero que diría es que no es un acontecimiento. Primera Ya. cosa, yo creo que sería... un acto de violencia. Yo creo que es parte de una repetición y una cadena que viene en cierta manera a reproducir la racionalidad política que se ha instalado, digamos, en los últimos 25 años, que es básicamente la racionalidad que podríamos calificar de terrorista, pero terrorista en un sentido amplio del término, no como una práctica simplemente circunscrita a grupos específicos,
sino como una racionalidad política que establece una mutación del concepto de guerra. Sí, sin lugar a dudas. Es decir, hay una mutación del concepto de guerra, una mutación de carácter espacial y temporal al mismo tiempo. Exactamente. O sea, espacial en el sentido de que no hay lugar específico donde transcurre algo así como el conflicto bélico. Claro, porque en el fondo no podríamos hablar de una escala mundial como los conocimos durante el siglo XX, digamos, Pero no sin por el embargo, hecho de que las guerras mundiales, y simplemente con esto y termino, ¿no? Las guerras mundiales en realidad lo que se enfrentaban, digamos, ¿no? Eran principalmente estados agrupados Exactamente. a través de dos grandes potencias. Y la Pero en segunda este caso, cuestión- No sé. y la segunda cuestión Bueno, esto es se llama Estado Islámico, en todo, se dice llamar Se Estado dice. Islámico, Eso es una no cosa es menor, interesante, yo creo. ¿no? Pero para terminar solamente, la segunda mutación es la mutación temporal, que la guerra tampoco tiene principio ni fin. Y entonces en esa mutación espacial, donde no tiene lugar específico y por lo tanto es global. es global. Y por eso otro está lado, bueno. no hay una mutación temporal donde es infinita, la guerra infinita con la llamada Bush. Entonces lo que tú tienes finalmente es la configuración de una guerra civil global. Eso es lo que estamos viviendo en el presente. Y eso acontece tanto para las políticas terroristas a nivel internacional de las grandes potencias occidentales, como para los distintos grupos que de algún modo son efectos de esas mismas... Entonces no sirve para alegar, o sea, alegar por ningún muerto. Ni No, sirio por ni cierto que francés. sí, por cierto que sí, O sea, porque el por todos. problema... Por Claro, todos por los muertos. todos. El problema... cada Acá es la muerte. Porque ¿eh? tampoco hay que moralizar como han hecho la mayoría de la gente que está a favor, ¿no? O no sé, de la cuestión palestina o siria o lo que fuera, es alegar en contra de Francia por haber bombardeado al día siguiente. Claro, lo Y que si pasa es que yo es creo una son guerra, dos tesis. Yo creo que sí. son dos, yo creo que han habido dos tesis contrapuestas, pero que son la misma impotencia de pensar el presente, digamos, que responden a la misma impotencia, ¿no? Una es pensar que Francia es inocente y que es el baluarte del republicanismo, cuando en realidad efectivamente tiene una historia colonial deleznable. Basta Importante. recordar que Argelia. el paradigma de la policía latinoamericana es justamente el ejército francés en Argelia, digamos, ¿no? Y la segunda tesis es la contraria, que sería como de la izquierda antigua, ¿no? Que lo tomó Brasil, hay que decirlo. Claro, pero sería Dentro de la dictadura brasileña, quien apoyó fue exactamente. Francia. Sí, no está. La tesis contraria sería, claro, lo que pasa es que finalmente se lo merecen porque han sido imperialistas toda su vida, ¿no? Yo creo que son parte del mismo resentimiento, ¿no? El mismo resentimiento. Lo que hay que pensar ahí es al revés, es finalmente desactivar esa dialéctica y mostrar que la situación del presente es una guerra civil global cuyo objeto de daño máximo es precisamente el ámbito civil, digamos, ¿no? Sí, en ese pero sentido, a mí- igual suena súper como sexy conceptualmente hablar de una guerra civil global. Pero me parece Pero ¿cuáles serían los peligroso. formantes? Sí, pues por eso. ¿Cuáles serían los formantes de esa contingencia? Claro. Digamos, ¿no? O sea, Bueno, los formantes es un proceso, yo diría que es un proceso, lo que pasa que yo creo que hay un punto de quiebre clave, que por un lado es la caída del muro de Berlín, pero que la caída del muro de Berlín en términos de mutación bélica se expresa fundamentalmente en la guerra del Golfo del año 91. La guerra del Golfo del año 91 es fundamental para entender lo que pasa particularmente con el caso de ISIS, porque la guerra del Golfo del 91 lo que te muestra es, en primer lugar, una mutación del concepto de guerra, es decir, no es una guerra, no sea una guerra entre estados, Exacto. ¿no? Sino entre grandes coaliciones. En segundo lugar, te muestra que Naciones Unidas ya no funciona como derecho internacional, sino que funciona como comparsa jurídica de la decisión soberana norteamericana. toma visto bueno, sí, Claro, prácticamente. y en tercer lugar, que la guerra del Golfo tiene enormes consecuencias en la región, porque no solamente devasta al Estado iraquí, porque es una guerra que no tiene fin, es decir, que después del bombardeo gigantesco que hizo Estados Unidos sobre Irak, las bombas que usaron son bombas de uranio, eso está totalmente comprobado, por lo tanto los efectos siguieron y además hubo bloqueo económico. Y la economía iraquí se hizo bolsa. Que es otra forma de hacer la guerra actualmente. Exactamente, hasta que el año 2003 entró Estados Unidos nuevamente, ¿cierto? Pero ahora en una epopeya que tiene un carácter más cómico, porque entraron con tropas, como en cierta manera reproduciendo la estética de la Segunda Guerra Mundial, cuando entran a Como Europa, ¿no? tragedia, claro. O sea, como comedia. Como comedia, ¿no?
Y finalmente lo que ocurre ahí es que el Estado iraquí queda devastado. O sea, lo que pasó con Irak fue básicamente que destruyeron el ejército, destruyeron la policía de seguridad de Saddam Hussein, quedó totalmente devastada, mataron a los intelectuales iraquíes, todas las universidades, los Marines hicieron razzia de matanzas incondicionadas sobre los intelectuales iraquíes y ahogaron la economía. Con eso lo que tú tienes es la destrucción del Estado. Claro. De un país. Exactamente. Y el resultado de eso es todos los ex agentes de seguridad, ¿no?, se unieron a Al-Qaeda. Y esos que se unieron a Al-Qaeda llamaron a mercenarios que venían de África, de distintos lugares, porque había mucho capital saudita que estaba pagando por ir para allá. Entre ellos miles de franceses. También un chileno que tenemos el orgullo de tener en ISI, ¿no? ¿Ah, sí? Cardone debe ser, ¿no? ¿No? En ISI, No sabemos cómo se llama, pero se puso... Pero sabemos su nacionalidad. Sí, sabemos que es chileno y de hecho aparece en un trailer que está en Bueno, YouTube. siempre hay un chileno, dice el dicho. Siempre hay un ¿Sí? chileno. Quizás al Bagdadi también sea chileno, uno nunca sabe. Claro. De repente sus iniciales son JMG, así. Claro, una razón. pero en cualquier caso, el problema que cabe es cómo se va formando este asunto, ¿no? Y esto es parte justamente del desencadenamiento de la guerra civil porque, por un lado, a nivel regional, Arabia Saudita tiene la intención de destruir a Siria, eso sin duda, particularmente el régimen. Claro. Estados Unidos y Francia también, Estados Unidos y la OTAN en realidad también. Exacto. Y por eso es que Estados Unidos y la OTAN, desde el 2012 hasta la fecha, dejaron hacer, tuvieron una política de laissez-faire, digamos, ¿no? Dejaron hacer a ISIS para que Bashar al-Assad se cayera por su propio peso, pero no contaron con la astucia Con de el los sostén, rusos. el sostén de Putin. Claro, ¿no? Ese porque es los el rusos asunto. no van a aguantar, No. pero por ningún Y momento, dirán, digamos, hay que decirlo. ¿no? O sea, hay razones demasiado fuertes para impedir que Siria quede solo, porque sobre todo Putin sabe que si Siria cae, todo cae como un dominó, y las posibilidades son que finalmente Estados Unidos termine atosigando militarmente a Rusia, Y que eso y que podría Rusia ocurrir. pierda influencia en el mundo árabe, que por lo tanto pierde influencia en el control de los flujos de capital, Exacto. y que finalmente quede reducido a la nada. O sea, Rusia tiene demasiado que perder en un conflicto como este y por lo tanto lo que está pasando en Siria es esto. Yo lo resumiría en una tesis. La guerra civil siria es una guerra civil del mundo en Siria. Reproducir. Claro, es la localización de un problema que es global. Y uno puede estar con Sí. ni uno ni el otro. Sí, pero ¿sabes qué? Yo tengo también ciertas como dudas que tienen que ver en el fondo con una suerte como de astringencia entre civilizaciones. Porque para mí fue demasiado fuerte el hecho de Y él se que... tomó el micrófono. ¿Qué pasó? No. Que Nico está tratando de decir algo así. Ah, que- ya, no, dale, no, no en importa. política de guerra ganan más. Acá hay una no, lucha perdón. común en un celular que es propio. Entonces, claro, estamos disputando el espacio. No, pues una... No me acuerdo qué iba a decir, pero voy a improvisar. Expropiación, digamos, ¿no? O sea, Me acuerdo cuando Dijiste que es peligrosa la guerra. Ah, claro, O estaba conceptualizarla como una guerra global. estaba pensando en una hipótesis al Sí, vuelo, muy digamos. claro. Pero cuando uno piensa la guerra civil global, se me ocurrió que uno puede pensar también o sea, que eso es radicalmente liberal en los términos de Fukuyama, o sea, en términos de que si es una guerra civil global, uno está pensando de alguna manera a contrapelo la paz global, ¿no? Y uno podría estar pensando que, está bien, Fukuyama no tuvo la razón en el 90, pero sí podría tener la razón en el futuro, es, digamos, una especie de puesta catejóntica de Fukuyama, ¿no? O sea, en el fondo, un retraso de la tesis Fukuyama. Porque de alguna manera uno cuando piensa la guerra civil global está pensando la paz civil global también, ¿no? O sea, uno podría pensarlo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida uno podría escapar? Salvo que uno la conciba Esta tesis. negativamente. Pues bueno, ya, está bien. Teológicamente. Pero cuando uno piensa esta tesis de la guerra civil global, o sea, está pensando, claro, uno está pensando civiles en guerra. Por eso cuando la Ivana dice que el Estado Islámico se llama Estado Islámico, no es menor, ¿no? O sea, el hecho de que, no sé, el Manuel Valls, el primer ministro francés, Manuel Valls,
lo que hizo fue, bueno, el estado de urgencia francés es bien específico, o sea, dura 12 días, Estado de emergencia. es un estado de excepción de Sí. urgencia, estado d'urgence. Es un un estado... estado de emergencia. Sí, no, pero la Constitución francesa dice estado de urgencia. No, Entonces, ya no hay problema de traducción, pero no importa. bueno, ya, dura 12 días y después de los 12 días tiene que decirlo el Parlamento. Y Manuel Valls dijo que en estos tipos de casos puede que el Parlamento no tenga voz. Entonces, eso es notable, ¿no? Porque en el fondo lo que se está disputando no es el acto terrorista del Estado Islámico, entre comillas, sino el acto terrorista del Estado francés. Entonces, ¿cómo liberar esta lectura del Estado, o sea, de la guerra civil global? Es una lectura que uno podría decir que es liberal y que propicia un estado de excepción global también. No sé, yo no creo que sea... O sea, lo dejo ahí, ¿no? Yo- Tampoco yo es no para sé, Rodrigo que- la sé que- pregunta. Sí, no sé si es una tesis liberal. Yo creo que, la tesis liberal es que lo que uno podría llamar terrorismo o guerra civil global no es otra cosa que el mercado, el triunfo del mercado. Sí. Si tú planteas de que finalmente lo que ha ocurrido es una mutación de las lógicas de la guerra y por lo tanto también de las lógicas del derecho internacional, que se sostienen básicamente hoy bajo la figura de Trasímaco, digamos, ¿no? De la figura de excepción, ¿no? De la figura del más fuerte, ¿no? Precisamente no es una tesis liberal, es una tesis, digamos, que se hace cargo de las correlaciones de fuerza, digamos, es una tesis material, digamos, más de carácter materialista. ¿Sin ser schmittiana a tu juicio? En el, Sí. en el sentido, no, en el sentido de que es el reverso de la tesis fukuyamista. La tesis fukuyamista es: esto no es terrorismo, esto es precisamente el modo en que efectivamente podemos cumplir el fin de la historia, ¿no? Claro, claro. Y en la medida en que cumplimos el fin de la historia, Es esto un no es, aceleramiento, digamos. claro, pero esto no es terrorismo, esto es al contrario, esto es el triunfo de la democracia. O sea, ahí lo interesante es, nos volcamos sobre justamente el discurso teológico a propósito del capítulo 34, 30 y 33 de la comunidad. Ah, Es- claro. 34. Claro, Ya, Yo la pensaba de que como Schmidt. capítulo, cresta, no sé. claro. No, idea. No, que No lo leo finalmente en el discurso, o sea, el discurso norteamericano es la continuación por otros medios del antiguo discurso imperialista español, que funciona hoy día funciona como una democracia misionera, tanto como antes funcionaba la evangelización, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de Fukuyama, precisamente lo que hay es un carácter misionero de la democracia, digamos, ¿no? Donde la democracia tiene que cumplirse a toda costa, digamos, y con una dimensión global. Claro. Pero sabemos que tras cartón de eso lo que se instala no es un concepto así, por decirlo así, higienizado o inmune de democracia, sino que lo que Es se una instala gestional. es una economía política, Claro, digamos, entonces ¿no? aquí voy con otra transmutación que es interesante de atender, digamos, al conflicto contemporáneo, porque, por lo menos en mi perspectiva, la época de la geopolítica quedó atrás, ¿ya? Sí. Quedó medianamente atrás. ¿En qué sentido? En el sentido de que si Fukuyama es el bueno de la película, digámoslo de esa manera, ¿no? Como el rostro, Claro. digamos, El paladín. el paladín, ¿no? Uno podría decir que lo que ocurre, en último término, con la correlación de fuerza, es que ya no estamos en la época en que el conflicto se dirime de manera interestatal y por lo tanto Claro. no estamos en el conflicto geopolítico tal como lo definió a principios del siglo XX, sino que Hay un movimiento de hay un invasión, movimiento ¿eh? telúrico. De invasión, de Sí. invasión. sino que estamos en el momento de la geoeconomía. O sea, estamos en el momento en que la geopolítica no es que haya desaparecido, sino que ha sido subsumida en la geoeconomía, ¿no? Y la geoeconomía, Traducida, quizá. exactamente, o sea, la geopolítica ahora asume un carácter geoeconómico en la medida en que lo que está puesto en juego no es otra cosa que la dimensión política de la lucha por los mercados. Y la lucha por los mercados Esa es la a tesis nivel liberal, global... digamos. ¿Ah? Esa es la tesis liberal, según tu No, profesión. pero es que No, eso es una- totalmente es una lectura realista. marxista, Eso es pues, totalmente una- realista. Pero, ¿no? pero no en el sentido liberal. En el sentido liberal es, sí, tenemos que Marxista, cada uno elige buena onda. Pero acá Laissez-faire, laissez-faire, en fin, aquí pues, cuestiona. yo creo que estamos en presencia de la articulación de una geoeconomía en el sentido de que la economía pasa a ser el referente último de lo político. Mm. Y
la guerra civil deja de tener una excepcionalidad dentro del marco de los acontecimientos políticos y pasa a convertirse en un modo de administración de la geoeconomía. O sea, la geoeconomía es, por así decirlo, o se expresa, por así decirlo, como guerra civil global, ¿no? De hecho, yo creo que el lugar específico... Perdón, Miguel, lo que quiero decir, la guerra civil no es una excepción o una diferencia en la administración, sino que, tal como tú señalabas a propósito de Valls, Es una expresión. es la expresión última Bien. de la administración de las poblaciones a nivel global. Por eso los refugiados, Sí, estamos de acuerdo. ¿no? Los desplazamientos, digamos, y el exterminio. Claro, de hecho, en el fondo hay un aire de familia, digamos, ¿no? Cuando tenías una guerra civil casi permanente en los siglos II y I, antes de nuestra era, ¿no? En Roma, digamos, ¿no? Porque en el fondo era una lucha por hegemonía en relación con qué paterfamilia o qué familia tomaba el poder, digamos, ¿no? Y por eso, cuando llega Octavio Augusto, que no tiene ningún aire de familia, digamos, ¿no? Con nuestro Augusto, Claro. claro, él instala la Pax, La Pax. la Pax Auguste, que se suele llamar. Pero claro, ¿eso qué significa? Significa que la guerra no es que haya cesado, sino que simplemente no hay guerra intestina. Bueno, Digamos, ¿no? Ese es todo el punto. Hay un ingrediente a mí que me parece que es interesante, porque el carácter simbólico con que se expresa el Estado Islámico o Daesh. Porque en realidad el problema, porque hay un problema que a mí me urge, digamos, ¿no? Por el hecho de que no es cualquier barrio el que se atacan. El barrio Beauvau, que se llama Bourgeois Bohème, en donde se supone que las libertades individuales, pero también las libertades culturales, aquello que en el fondo se aprecia tanto, ya sea el liberalismo o cualquier otro tipo de corriente republicana, digamos, ¿no? A la francesa, tendría, por decirlo así, el lugar en donde esto efectivamente se da, digamos, ¿no? En donde todas las posiciones efectivamente tienen un lugar y son respetadas con un principio de tolerancia que es absolutamente republicano democrático, digamos, ¿no? O sea, hay que hacer ese punto. Es decir, sin exclusión. Sí. Entonces hay un punto ahí que es como medio Sí, complicado. voy a volver sobre la cuestión del espectáculo, pero quiero escuchar a Carlitos. Que Sí, está... no, yo quería solamente con respecto a la relación guerra y paz, digamos, a propósito de lo que señalaba el Nico, que a mí me parece que justamente uno podría problematizar por lo menos cierta línea del discurso liberal en términos de que no se trata de una oposición, o ya no se trataría, tal vez desde los orígenes mismos del Estado moderno, no se trataría de una oposición entre paz y guerra, sino justamente Su la coexistencia. paz, digamos, la coexistencia de paz y guerra, y la guerra en nombre de la paz, digamos, y una paz, digamos, que se afirma reproduciendo esa guerra permanentemente. O sea, Entonces uno pensaría, digamos, la justamente economía en el que términos hace, de claro, diversos modos de hacer la guerra. pero a lo que voy es que, digamos, la paz global no sería un más allá de la guerra, sino todo lo contrario. O sea, Es la precisamente consumación de la guerra civil. es la consumación, uno lo podría pensar como la consumación de la guerra civil global. Claro, exactamente. Ahora, pese a eso, yo creo que Kant problematizó esa cuestión, precisamente. Sí, la paz O sea, perpetua. cuando habla de la paz perpetua, Claro. solamente lo que señala es que, pero es también el fracaso de Kant, digamos. O sea, Sí, el pues. presente es el fracaso de Kant. O sea, cuando él piensa que es contra Hobbes, digamos, básicamente, es que digamos, no hay paz como mera suspensión de la guerra. Claro. O sea, ahí donde hay mera suspensión de la guerra, lo único que hay es, digamos, la continuación de la guerra por otros medios, que son los medios diplomáticos. Exactamente. Diplomáticos, económicos, pero Kant está pensando Claro, fundamentalmente claro. en la relación diplomática entre los estados, Claro. pero que mantiene en suspenso una guerra latente que no ha sido suprimida, digamos. Claro, cosa que defiende un poco la impronta de Wilson, el presidente de Estados Unidos, cuando se inicia la Liga de Naciones, digamos, De ¿no? la justicia. Y después, no, Liga de Naciones. Y después, post-1, digamos, ¿no? O sea, sorry, ya. Claro, ahora el fracaso de Kant tiene que Tú ver me también pegas dos veces y yo no doy con el declive de los estados-nación, básicamente. Pacífico. Porque, o sea, cómo pensar Kant, digamos, allí donde los estados-nación están completamente debilitados Sí. y subsumidos por poderes, digamos, extraestatales y económicos. Que son Globales. Exactamente. Exactamente. Las corporaciones. Grandes Ese es corporaciones. el valor de Schmitt sobre Kelsen, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, Kelsen Exacto. funda Exacto. su teoría del derecho Precisamente, en una teoría kantiana, ¿no? Es que precisamente yo creo que a pesar de su derrota, digamos, uno podría decir, la derrota schmittiana ha supuesto su triunfo en otro nivel, ¿no? En el sentido de que
justamente... Yo hablaba del triunfo schmittiano en todo caso. Yo hablaba del triunfo schmittiano sobre Kelsen. Claro, efectivamente, porque el triunfo schmittiano de Kelsen se expresa hoy día, ¿no? en la configuración de las relaciones internacionales. Exactamente. O sea, mire el mundo. O sea, la paz del derecho, que era la tesis, la paz por medio del derecho, que era la tesis kelseniana, digamos, nadie en su sano juicio, Kelsenita, digamos, hoy día podría sostenerla ni siquiera a nivel internacional. O sea, la ONU además, la defiende. Además, el otro punto es que, contrapelo. digamos, tal como emerge el Estado-Nación, el Leviatán, digamos, básicamente, tal como emerge... Como la película. Sí, como en la película. Es que la paz modernamente es inseparable del concepto de seguridad. Claro. Y es ahí donde está el problema. O sea, ahí Claro. está todo el punto, digamos. Que la paz es inseparable. Bueno, de hecho... Y la hay- seguridad tiene que ver en el fondo con la afirmación de la propiedad, finalmente. Sí, y Sí. es claro. Sin lugar a Pero dudas. básicamente, más que la propiedad, yo diría que la conservación de la vida. Porque inclusive, digamos, la política moderna está dispuesta incluso a sacrificar la propiedad en nombre de la seguridad. Ejemplo, Bueno. el atentado del 2001 en Estados Unidos. Es decir, en nombre de la seguridad se atenta contra un valor que se había elevado como sagrado en Estados Unidos, que es la propiedad privada, Claro. con la intervención de celulares, porque la propiedad privada en última instancia remite a la privacidad, A la del privacidad del individuo, individuo. Sí. que tiene propiedad sobre sí, Mm, y que eso está en el discurso liberal desde Locke en adelante por lo menos. absolutamente. Donde se fundamenta la propiedad privada en la propiedad del individuo sobre sí mismo y sobre sus propias facultades. Entonces, violar un celular, violar un bolso, una maleta, es una violación a la propiedad. Exacto. Y el discurso de la seguridad inclusive está dispuesto en nombre de la propia seguridad, a violar esa propiedad. Claro. O qué sé yo, los casos de expropiación, que son, digamos, a lo largo de la historia, Marx describe, digamos, de manera notable, todos los hechos de expropiación que lleva a cabo el Estado Mm, en nombre del propio capital, digamos. exacto. Exacto. Entonces, más que la propiedad privada, yo diría que allí el concepto clave, por cierto, claro, el objeto que se plantea es el de la propiedad, pero la seguridad es como la vida, ¿no? Claro. Se sacrifica la vida en nombre de la conservación de la vida. De hecho, la línea de muchos columnistas del The Guardian, y con esto termino así muy corto, van justamente en la defensa de las libertades individuales. O sea, muchos, revisándose. Bueno, ya, después Ivana. Que a propósito de lo que hablan de seguridad, a mí me gustaría problematizar respecto al boicot, porque a mí me parece que el boicot es una medida que habla el mismo lenguaje de la seguridad o de la protección económica o la administración, como le llamas tú, de territorio, de ciudadanía. Entonces me gustaría saber qué opinan de eso, porque me parece que no es la solución fuera de la misma política de la economía o administración o geoeconomía. Sí, como se le quiera llamar. Yo tenía un comentario previo a entrar ahí, Dale. digamos. Vamos. El comentario previo tiene que ver con lo que plantea Miguel de los objetivos del ISI, o en su momento el objetivo de Al-Qaeda, ¿no? Una de las cuestiones centrales para entender la dinámica contemporánea es que, por un lado, el ejercicio administrativo es un ejercicio terrorista en esa función, pero al mismo tiempo es un terrorismo que no puede escindirse de la dimensión espectacular que lo acompaña. ¿Ya? O sea, no, revista. En ese sentido, por ejemplo, la guerra al Golfo del año 91 también inaugura, digamos, un ejercicio terrorista de carácter espectacular al transmitir en vivo, Claro. ¿cierto?, el Eso sí. bombardeo a Bagdad, por ejemplo, Por CNN. por CNN, efectivamente. Ya de todo lo degollamiento, etc. Exactamente. Ahí se inventó el término breaking news. La segunda cuestión es que en ese contexto, si ustedes se fijan bien, los objetos de los atentados, en el caso de Al-Qaeda, es evidentemente las Torres Gemelas, que es el centro financiero mundial, y por lo tanto es un atentado al símbolo de lo que significa la libertad económica, por un lado. Y en el caso francés me parece que es un atentado fundamentalmente al espacio público, ¿no? El café, el teatro, digamos, en fin, y que por lo tanto atenta contra la libertad, la imagen de la libertad pública, digamos, en ese sentido, ¿no? Que es lo mismo que pasó en su momento con Charlie Hebdo, en fin, ¿no? Entonces, la figura de la violencia contemporánea no puede escindirse, por así decirlo, de la producción de espectáculos, y me parece que en el caso de ISIS en particular,
que yo siempre he visto que Easy es como digamos, se apropia de una estética esencialmente pornográfica, digamos, a la hora de ejercer sus acciones. sus acciones, ¿no? Los degollamientos y todo claro, este tipo y en de ese cosas, ¿no? sentido, la máquina que inventa Easy es fundamentalmente una máquina mimética, ¿no? En el sentido de que el gran rival en términos estéticos y políticos de Easy es Hollywood, ¿no? Es con quien rivaliza, a quien imita, ¿cierto? Inventa trailers donde dice forthcoming, vamos a bombardear tal lugar, vamos a llegar a tal lugar, a tal otro. O sea, ¿sí? yo diría, justamente es una parodia de ese mundo que quiere destruir. Entonces. Exactamente. Los mismos prisioneros, digamos, que son degollados, son prisioneros que están vestidos de naranjo, exactamente igual como los prisioneros de Guantánamo, ¿ya? En fin, o sea, hay una máquina mimética en Easy que lo interesante que tiene Easy es que precisamente piensa a la guerra desde el paradigma del juego electrónico, digamos, ¿no? Y si uno ve los trailers y ve lo que dicen en los trailers, ven el modus operandi y la estética misma que usan, es muy elocuente en ese sentido. Y para jugar un poco con la segunda cuestión que quería decir, para jugar un poco con el Schmidt de los años 50, a propósito de un encuentro el día lunes, ¿ya? En que Iván Aperich va a participar de una manera... Junto a Rodrigo también. Junto a Rodrigo, Claro. sí. Que tiene un nombre muy divertido. ¿Qué En el contexto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, ojalá no pudiéramos hacer nada, digamos. Simón de Leerlo, diría yo, eso es lo Sería choro no hacer nada. Simón de Beauvoir diría quemar a Schmidt. Pero el segundo Quemarse comentario con- es, ¿recuerdan ustedes los años Eso, 50? freestyle, Digamos, quemarse. a finales de los 40, principios de los 50, Schmidt hace todo un análisis de la política internacional basándose en los 4 elementos de la física aristotélica, ¿ya? Y uno podría utilizar por lo menos 2 elementos, el elemento del aire y el elemento de la tierra, para calificar un poco lo que ha ocurrido con el atentado de Al Qaeda en Estados Unidos por un lado y el de Francia con ISIS por otro lado. Estados Unidos es fundamentalmente la articulación de un imperio de carácter aéreo, ¿no? Es decir, el Air Force One, ¿no? El presidente... Hay esta película. El Air Force One no es solamente un avión, Sí. es la Casa Blanca en el aire, digamos. ¿no? No Y hay- de hecho, la máxima seguridad que puede tener el Exactamente, presidente. en momentos de excepción... Y al ese es presidente el Mars lo meten- Attack de Tim Burton en adelante, digamos. Bueno, Exacto. Lo el anticipa. capitalismo financiero también es un capitalismo aéreo, digamos. Todos los sólidos se Sí, desvanecen claro. al aire, ¿no? En fin. En el caso francés, la cuestión es distinta. Perdieron la batalla de Waterloo los ingleses, en fin. Por la tierra mojada, Y digamos. se quedaron en la tierra, ¿no? Las libertades públicas tienen que ver con la tierra, ¿no? El elemento de la república como tal es el Estado, es la tierra, ¿no? No es el elemento ni marítimo ni el elemento aéreo. Es decir, la res. Exactamente, es la cosa, ¿no? Es decir, la propiedad. La propiedad. Sí. Bueno, en ese contexto me parece que los atentados están articulados estéticamente precisamente en los elementos claves, ¿no? De cada uno de sus características, por así decirlo, ¿no? Pero Entonces, también me parece frente que... a la libertad económica, la libertad política, ¿no? Perdón, sí. No, nada de perdón. Solo Dios perdona. No, pero me parece... respecto al boicot. Ojalá. Respecto al boicot. Pero Me el gustaría Nico Pero de ahí quería vamos hablar. al boicot. Dale. No, dale, Le el cedo boicot mi- es, así que dale, yo hago la Te transición. boicoteo. Pero me parece interesante No se autoboicotean. lo que dice Rodrigo, o sea, particularmente porque o sea, yo viendo cuando salimos de acá grabando el capítulo 33 de CDI, me fui caminando, revisando los diarios franceses, gringos, chilenos, Ay, qué políglota. y los más básicos. La primera imagen que más vi compartida fue el Empire State con los colores de la bandera de Francia. Inmediatamente, digamos. Y dije, ¿por qué Después la tanto? moneda. ¿Por qué tanto? Nada, la moneda del domingo, claro, pero el Empire State inmediatamente cambió los colores. Que el Empire State siempre tiene colores distintos, qué sé yo, pero Ya aún tenían el dispositivo, digamos. estaba fácil. listo, estaba más o menos listo, digamos. La moneda tiene que como ya- ¿Por qué tan obvio esto, no? Entonces, claro, se hace una relación entre los atentados de 2001 y los atentados de 2015. Pero yo creo que hay una distinción, yo creo que es importante los elementos que integra Rodrigo, en términos de, por supuesto, en Estados Unidos hay un nomos del aire, digamos, funcionando casi sin duda.
Y en Francia hay un Nomos de la Tierra, que yo creo que de todas maneras es un momento distinto a lo que pasó con Charlie Hebdo. Porque acá lo que pasa con Francia en 2015 es que reconoce al Estado Islámico como Estado precisamente para atacarlo en cuanto Estado, ¿no? Entonces, para justificarse. lo reconocen tanto Estado para la guerra, Claro. ¿no? En otros contextos no lo reconoce como Estado, ¿no? No se relaciona con él como Estado, sino para la guerra, ¿no? De hecho, François Hollande en su discurso Habla del de día Estado lunes Habla del Estado Islámico. habla del Estado Islámico, pero en una guerra contra una civilización. Claro. Es una matiz, digamos, ¿no? Como diría Entonces, Ignacio Walker. Pero es notable porque la persecución que se realiza desde 2001 es una persecución sin tierra. Es decir, Osama está en todos lados. Contra ¿no? individuos, además. Contra individuos. O sea, los ¿no? nombra. Osama no se sabe dónde está y están estos videos medio místicos de que se reconoce por las piedras de la cueva, en qué cueva puede estar, etc. Pero ahora es contra un territorio determinado, ¿no? Que es Siria, un bombardeo contra Siria. Me da risa, yo estaba almorzando al día siguiente viendo la tele y en TVN salía como, bueno, no todo fue malo por el terrorismo, también hay cosas buenas, la gente cambió su fotito de Facebook a los colores franceses, pero además, miren, dedicaban las bombas, From Paris with Love. Bonito, o sea, TVN diciendo que qué lindo gesto, ¿no? Qué humanitario. Claro. Están ejerciendo la misma estilización que ISIS, digamos. Claro. O ISIS la misma que esta. digamos. Claro, Por eso claro. te digo, Pero- es una violencia mimética. Estoy de acuerdo con eso. Es pero- decir, bullshit. Claro. Tal cual. No, pero también hay un punto interesante, porque yo creo que lo que está en juego, o sea, todo esto lo dije porque no creo que lo que está en juego sea tanto la libertad de expresión o la propiedad privada, sino más bien el derecho de protesta, reunión y asociación, ¿no? Sí. Porque lo que pone en jaque más específicamente la práctica terrorista estatal. Exacto. Antes que la prohibición de usar ciertos elementos que a uno le son propios, como la propiedad privada o la libertad de expresión de decir lo que uno quiera, como fue el caso de Charlie Hebdo muy específicamente. Por eso me parece un caso más liberal que el de ahora. Sí, es la posibilidad de reunión, o sea, yo veo Exacto. las cartas de los intelectuales, la Judith Butler, Zizek, que todos están en París justamente. En la suspensión del Se shatter. pasó. Justo, todos están en París. Insoportable. Y todos parten su texto diciendo, estoy en mi casa seguro escribiendo. Claro, una especie de, bueno, soy intelectual, soy burgués, está bien, ya, pero bueno, voy a decir algo interesante. Entonces la cuestión es que, como dice Rodrigo, se afecta el espacio público para remitirlo todo a lo privado, ¿no? Pero eso es una afección, no al derecho de libertad de expresión, porque existe Facebook, por ejemplo, Sí. sino a una Al reducción A la imagen. del juntarse, ¿no? O De sea, ya juntarse. la calle no está disponible. Esto, Eso me parece... esto, lo que nosotros estamos haciendo acá, aquí y ahora. O sea, el terrorismo que se produce en las marchas estudiantiles en Chile es terrorista porque no permite las marchas, Exactamente. no porque no permite a los estudiantes manifestarse. Bueno, los estudiantes se manifiestan. yo te lo digo, o sea, me parece muy bueno el comentario porque permite anudar la reflexión sobre qué es lo que pasa con la calle árabe específicamente, ¿no? Eso es el contraverso. O sea, la cuestión Es el reverso. la cuestión decisiva es que precisamente todo esto acontece en el momento en que la calle árabe ha sido aplastada. Ha sido aplastada porque, por un lado, ¿no? impugnaba el nomos regional, ¿no? Qué sé yo, cuando aparecen las revueltas en el año 2011, las distintas revueltas desde Siria, de Egipto, impugnaron una misma cuestión, que era autoritarismo político, Claro. neoliberalismo económico. Claro. Exacto. Esa es la impugnación general, ¿no? En Como sí- Chile. Claro, exactamente. Bueno, los países, yo siempre he insistido eso, ¿no? que la historia de los estados árabes es mucho más parecida a la historia de América Latina que la que nosotros estamos dispuestos a reconocer. Claro. Y Bueno, por eso va a ser que evitar a casualidad. Egipto, a ver cómo fue Y la eso- transición. Sí, pero eso no por casualidad, sino que porque Sí, pertenecemos al ámbito del tercer mundo, digamos. O sea, es una cuestión histórica, de historia colonial, Bueno, de y la historia manera, imperial, y la manera de digamos. separarse es justamente diferenciarnos vía religión. Exactamente. Es decir, ellos Claro. siguen Creen siendo en el bárbaros falso Dios, igual, claro, digamos, creen ¿no? en Dios y están Eh, inmolándose por un Dios. Claro, pero por ejemplo... en Que el no es caso- verdadero, eso es lo importante. Eso es lo más importante. Pero en cualquier caso, ¿no? Para ir al caso sirio, la revuelta en Siria fue muy poderosa en los primeros momentos. Se articuló una oposición que incluso estuvo liderada por Burhan Galium, que es uno de los grandes intelectuales sirios contemporáneos, que estuvo, entre comillas, negociando con Francia. Pero ¿qué es lo que pasó en su momento? Que los franceses lo que querían era hacer lo mismo que habían hecho con los libios. Que, digamos, nosotros les pasamos las armas y ustedes hacen lo que tienen que hacer con Bashar al-Assad. Pero lo que ocurre es que hubo una discusión interna en la oposición siria
entre aquellos que mantenían la fuerza civil y la apropiación de las calles y aquellos otros que mantenían la idea de que había que militarizar la oposición. Finalmente, por la aparición de Al-Qaeda con los capitales sauditas, termina privilegiándose esta segunda tesis de la militarización de la oposición. Todos los otros terminan siendo expulsados y la oposición siria termina convirtiéndose en un reducto de Al-Qaeda con Nusra, que se disputan el espacio hasta que llega el Estado Islámico, ¿verdad? Y los unifica y comienza a articularse la guerra civil. Entonces, lo que me parece interesante ahí es atendiendo al asunto de la calle como espacio precisamente de desanudamiento identitario, desanudamiento o restitución de lo común, ¿no? La calle como restitución de lo común, que era lo que había pasado en la revuelta, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, en la Plaza Tahrir se juntaban cristianos, liberales, marxistas, ex-islamistas o islamistas de la misma hermandad musulmana, pero de rangos inferiores. ¿No? Es decir, como en el viejo Imperio Otomano. Convergían como pero, el viejo Imperio Otomano. No, pero como en cualquier revuelta. Como Sí, cualquier así. revuelta. Lo que pasa es que una revuelta puede ser institucionalizada con el Está bien, caso del pero Imperio Otomano. en cualquier revuelta, la gracia que tiene una revuelta es que toda la división social del trabajo es suspendida. Sí, ¿no? sí, O sea, que tú se lo colocas en practica términos más aquello por contemporáneos. lo que se disputa, se Exactamente. pelea. Y en la oposición siria, como en Y el por eso caso mi pregunta es egipcio, boicot, para mí. Sí, vamos a eso. hay una restitución de la vida común. Hay una restitución de la vida común que fue aplastada por, digamos, por un lado, a nivel global por las grandes potencias, a nivel regional por las hegemonías regionales, Arabia Saudita, digamos, en fin, y por los estados locales. Digamos, Bashar al-Assad, lo mejor para Bashar al-Assad fue haber transformado todo esto en una guerra civil, digamos. O sea, que apareciera una guerra civil. Claro. ¿no? O sea, eso fue como el punto. Pero lo que me parece interesante es que aún así la revuelta sigue operando. Porque, por ejemplo, en Egipto, ¿ya? Hay todos los días, por lo menos redadas a todas las universidades egipcias, que entre paréntesis las universidades egipcias son públicas, ¿ya? Todas. Públicas de verdad, no como la Chile, digamos. No como la Chile, digamos, públicas. Y los estudiantes siguen organizados y hay por lo menos casi 600.000 estudiantes encarcelados en Egipto. Cacho. Y de eso nadie habla porque Estados Unidos quiere mantener todo piola, porque en el fondo sabe que tiene que confiar en Sisi para que ordene la situación egipcia, digamos, y el ejército, sobre todo, que es el gran hijo norteamericano del lugar, digamos, Claro. ¿no? En ese sentido sí. yo creo que hay una cuestión que también es más o menos sensible y en general me da la impresión de que no se le da un subrayado suficiente, ¿no? Y voy a ir muy rápido. Tiene que ver con el hecho de que Para que vayamos lo del boicot, porque a mí también me interesa. Que Carlos interrumpa con una respuesta sobre el boicot. Eso Bueno, sugiero yo. No, pero sí. que tenía, lo hizo. Anticipo el acontecimiento. tenía que ver en el fondo que por eso yo lo considero un acontecimiento, porque si uno trata de explicar o tratar de cualificar y no cuantificar, digamos, ¿no? la demografía del Estado Islámico, muy buena parte son inmigrantes que van a Siria, que son a veces Más en bien casos son mercenarios. pero que en el fondo son la segunda o tercera generación Sí. de árabes de distintos lugares que han estado o han vivido o se han... por Árabes decirlo así, musulmanes. y claro, te fijas, ¿no? O sea, Los cristianos ortodoxos defendemos nuestro arabismo. claro, y que tiene que ver No nos con el confundan hecho... con los bárbaros, Claro. ¿no? Porque en el fondo uno podría decir de que en el fondo hay una suerte como de involución respecto de lo esperado, ¿no? De lo esperado, por ejemplo, respecto de la política migratoria, ¿no? Es decir, ya recibo a esta gente, la educo y espero que a la segunda o tercera generación estas personas, siendo de origen, digamos, no diverso, del punto de vista del autóctono, Claro. ¿no? O bárbaro, derechamente, ¿no? Claro. O sea, otra forma de entender un poco lo que uno podría llamar barbarie. Pero claro, ya estarían incorporados a, digamos, una determinada moralidad de las costumbres que solemos llamar la cultura, digamos, ¿no? Cultura política, ya sea francesa, italiana, alemana, española No, pero o yo inglesa. creo que ahí Pero hay una que ese es el punto. Yo creo que ahí hay una Es el punto. diferencia. Mucha población, y sobre todo joven, estamos hablando de cabros de 20 y tantos años, o sea, de la edad de los panelistas, ¿no? O sea, van a... No se nota el gesto grabado. Te referiste no. a Nicolás Rivera y a una Perich. No, sí, no como yo, porque yo soy un viejo, yo soy un viejo. Sí. Es importante, creo yo, la distinción. La verdad, sí, pues.
Pues los panelistas, nosotros somos panelistas. Y bueno, la verdad sea dicha, es que ese es un punto creo que es relevante. O sea, hay una cierta falla, ¿no? Sí. Del hecho de... Uno lo puede colocar como quiera, digamos, ¿no? Política del reconocimiento, la Taylor, que es buena onda, que es canadiense, etcétera, etcétera. Pero o bien Sí, pero ¿sabes lo que o pasa? da lo Hay mismo. un aspecto- Lo que hay una facticidad. Sí, Yo pero- creo que si esta gente se está yendo es porque hay un principio identitario que no se logró, digamos, en ese proceso. No, pero es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que la reflexión filosófico-política ahí Eso. tiene que anudarse con una perspectiva postcolonial. Que eso es Sí, fundamental. estoy de ¿ya? acuerdo contigo. Porque no es lo mismo el paradigma colonial francés que el paradigma colonial británico. ¿ya? Sin lugar a dudas. Son dos paradigmas distintos y en el caso francés tengo una particularmente, los musulmanes de los barrios son el equivalente a nuestros evangélicos, digamos. O sea, los evangélicos nuestros que están en los barrios más pobres, justamente... Espérate que ya están instalándose en la segunda Bueno, fuertemente. según Eso- Houellebecq pueden llegar a ser presidentes de... Bueno, hay Oye, partidos- Jolek se reveló como un facho recalcitrante. Sí, total. No, pero Pero en todo caso hay partidos Con islamistas polemista, en Europa. por lo menos. En España y en Francia. Vamos al tema Sí, del tema. ya, Carlos, tenemos un Carlos, poquitito el... Vamos a ser, o Sí, sea, porque, o sea, yo creo, no están para echando volvernos... bases. O sea, Iván, el hazle la pregunta boicot- directamente a Carlos. No, porque se... No, es una conversemos. conversación. Sí, Sí, es una comunidad, Exactamente. obvio. Sí, no sé, a mí se me hace que No el somos boicot, destituyentes, somos la comunidad. el boicot en términos operativos es exactamente lo mismo, pero con otro motivo. Lo mismo de qué. ¿De qué? Sí. ¿Ah? ¿El motivo? No, lo mismo que qué. Que lo que pretende evitar el Ah, ya. boicot. Ya, pero ese sí que es un discurso liberal. A ver. Ese sí que es un discurso liberal. Dale, vamos, ¿por qué? Porque justamente lo que apela al discurso liberal es que es la típica, ¿no? Es como, es que no vayas a discriminar a los nazis porque entonces No, estás es que no yendo se trata de contra el tolerancia, discurso. No, creo pero a yo, lo que voy pero- es el discurso típico liberal, que es no vayas a discriminar a los nazis o a los neonazis, porque eso es atentar contra eso mismo que ellos están criticando, la democracia. El argumento de Exactamente. ¿Te das cuenta? Que es finalmente, digamos, la apelación a esos valores universales que son la libertad, el consenso, Exactamente. la tolerancia, El derecho. Pero la es que yo libertad de creo que- expresión. Yo creo que esas cosas no son, Todas esas no cosas son son esos formales, valores, no, sino que yo se creo que practican. todos esos valores Entonces, topan con un límite infranqueable frente a un hecho como La facticidad. Con la Exactamente, facticidad. con la Lo que pasa es que la facticidad. facticidad, en el fondo, uno puede enfrentarla con prácticas liberales. Y yo creo que ahí está el O sea, desafío, yo creo que aquí liberales no hay y lugar. republicanos. Pero espera, una cosa es comprender. Es como, claro, A ver, hay un principio, Ah, hay un ordenemos. principio, disculpa, hay un principio en la guerra que siempre se olvida. Pero digamos, esto no ¿no? es la guerra. Hay La un guerra, principio- Miguel está no, hablando de porque yo parto siempre de la el más facticidad de la fuerte guerra. habla. Para mí, O sea, de para mí la cierto política es conflicto. polemos, para nosotros es polis. Bueno, para mí es agua. Bueno, en ese sentido tiene que ver con el hecho de que siempre se olvida el principio de que observa y comprende a tu adversario o enemigo y haz absolutamente lo opuesto. Ese principio, dentro de cualquier teoría de la guerra, siempre se olvida. Sí. Haz absolutamente lo mismo. Y cuando y No, por no, eso lo opuesto, dice. lo opuesto, digamos, ¿no? Mira, Es decir, lo porque el opuesto. boicot Y es para por mí no es eso, lo es por eso que a mí fue un golpe escuchar a Hollande en el día lunes frente a las dos cámaras y decir destruyan a ISIS. No, dijo, hagámosle la guerra. No, destruir, no. Sí, No, destruir. ocupó el Sí, verbo ocupó. Dijo destruir. Ah, ya. Destruir. Pero- O sea, alguien que Me yo gusta lo el juego. reconozco como un socialdemócrata, ya, ok, viene acompañado con neoliberalismo, pero es un socialista. O sea, Se dice socialista, que Era. eso es distinto. Bueno, sí. No, pero el nombre socialista hoy es también el nombre liberalismo, sí, yo creo que... Totalmente. No, sí, en eso estamos de acuerdo. O sea, yo creo que lo que sin dice duda. la Ivana no es... Lo que pasa es que no a mí me duele. No es Lo que pasa es que a mí me incompatible, duele, porque tú eso eres no- socialista liberal. Obvio que no. Pero yo creo que lo que dice Ivana Sí, puede ser. no es incompatible con lo que dice Carlos, porque Carlos sostiene que, digamos, una teoría del boicot, a ver, digamos, lo que dice la Ivana es que uno puede realizar un boicot que no constituya censura. Mm. Es decir, o sea, Claro. ¿en qué consiste el boicot? Pongamos un caso hipotético. Va un embajador de Israel a una universidad pública chilena. Eso nunca ha pasado. Un ejemplo, Un ejemplo. un mero ejemplo. Y un grupo pro-palestina lo boicotea, es decir,
le censura la entrada. Trata de que no, claro. Le que censura no, la impide voz que entre. en un espacio público. Claro, como le censuraron la entrada a Pinochet en algún momento Exactamente. a un país X, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y todos lo aplaudimos. A Filipinas A específicamente. Filipinas, exactamente. Claro, porque en realidad nadie lo recibía a Pinochet, hay que decirlo. No, ¿eh? exactamente. Es que- y yo lo aplaudí. Pero yo pongo Yo lo aplaudí. la contraparte, ¿no? En Eso no es- términos eso no es un poco censura. más Foucaultianos, quizá, Eso no pero, es censura. Es el límite. pero del ¿cómo, liberalismo. cómo pensar? Esa práctica me parece como radicalmente marxista, ¿no? Como la censura, ¿no? O sea, pero ¿por qué no también pensar el hecho de que ese embajador hipotético de Israel entre a la universidad pública, al espacio público, y Se que lo haga ahí igual, sea con boicoteado en el argumentos. sentido de parodizado, ¿no? O sea, en el fondo uno puede hacérselo bolsa, Interpelándolo. digamos, interpelándolo, o sea, No negarle la voz. resignificando el espacio público que él quiere ocupar, ¿no? O sea, ¿por qué la censura? Y que él Yo creo quiere que neutralizar, porque su No, sí, ida está bien, a la está bien. universidad pública era para tratar de justificar toda la- y no por nada va a una eso. universidad pública, Claro, pero en este eso caso es hipotético. apelar a al poder del diálogo y al poder del discurso. No, no, no. O sea, No, yo yo creo que hay no una estoy pensando cosa- en de la dar, práctica, no, diría no, yo. Yo no creo estoy que pensando hay en darle razones. No, no, pero a lo que voy es que si tú me Estoy dices pensando en hacer darle más bolsa, cuerda al señuelo. Estoy de acuerdo con, o sea, es que estoy tomando lo que tú estás diciendo, hacer bolsa en el plano del discurso. No, No, Sí, po, uno porque puede decirle hijo de obvio, puta. ¿no? A mí me ¿Ah? parece, o sea, Ya, pero no. eso es el plano del discurso. Yo creo que hay un acto sí, no, porque físico. uno puede- hay No, un yo acto creo que físico, podéis no dejarlo entrar. pegarle antes de entrar Es como y alguien- pegarle en el escenario. alguien Muchos golpean en el alguien escenario. deseable que tú no quieres dejar, no lo dejas Exacto. entrar a tu casa. O sea, ese- Es un acto físico, o sea, ¿no? pero- Decir, pero por eso, sentémonos o y sea, conversemos. Sí, Mm. pero No, yo creo que, yo o no sea, estoy te de acuerdo estáis con eso. apropiando de un espacio que es, A ver, es pero común, es que- digamos, y se disputa. pero es que yo Entonces creo- tú cuando le negáis la entrada te estáis haciendo, digamos... No, porque Claro, lo- ese es un proyecto político. Lo común pero- es Sí, pero inseparable. un gesto y ahí político yo estoy de acuerdo Igual hay gesto político. No, porque lo común es inseparable de lo inmune. de la inmunización. yo Estoy de tengo- acuerdo, ya estoy de acuerdo. pero- Oye, pero Lo común no es propio, pero está una interesante. cosa, yo tendría un problema político con ese tipo de metodología en todo caso. pero es que, Sí, pues, si estamos hablando políticamente. Es como cuando tú le niegas la pensemos entrada a los pacos en la UNCE. Negar la En la entrada de los Chile pacos a la UNCE no es que estás privatizando lo común, estás defendiendo lo común. Porque es un conflicto entre instituciones. ¿Ah? Es un conflicto entre Exactamente. instituciones. Pero acá también. No, es Aquí- cosa. aquí- Ya, pero prohibir un partido Es un nazi en problema democracia político, es lo mismo. Claro, es un conflicto Es que político. por eso te digo, es un Irreductible. problema Y además un político. conflicto político irreductible que además Irreductible. yo creo que para ver si digamos digamos el efecto de la figura del boicot, yo creo que la primera cuestión es que hay que hacerse cargo de qué es lo que es la historia palestina. Porque la historia palestina no es la historia, primero no es la historia de la guerra en el sentido clásico del término, es la historia de una colonización brutal. Sí. La Ingleses historia primero, de ¿cierto? de una colonización brutal, pero de una colonización al revés. Es decir, que una colonización que no funciona en favor de la integración, sino precisamente en favor de la exclusión, ¿no? No fue la Tomás Moro. Que tiene fundamentalmente tres momentos históricamente muy delimitados, pero que siguen operando, se superponen, que son la limpieza étnica como acto inaugural, la ocupación, ¿no? El año 67, que sigue funcionando, ¿no? Y finalmente el apartheid, cuya consumación es la figura del muro. Los palestinos Y vaya muro, los ¿eh? palestinos han hecho Y vaya todo, muro. claro, a propósito de lo que dice Miguel, hay que entender el muro que divide los territorios palestinos tiene dos características. Uno, que mide el doble que el muro de Berlín. Exacto. Y dos, que no delimita fronteras, sino que delimita recursos naturales en favor de Israel para que Israel venda los recursos naturales a las O poblaciones sea, palestinas. performa frontera. Es decir, otra vez la economía. Pues, de hecho, el muro mide 700 kilómetros y el territorio entero mide 300 y tantos kilómetros. Es el doble. ¿Ya? Es un muro inteligente. Exacto. Entonces, es un muro económico, digamos. Un poco como lo piensa la Wendy Brown también en esa clave, ¿no? Que en el fondo el muro es la expresión del Estado, pero también la exhibición de la debilidad del Estado, ¿no? En ese Como los pacos contexto, torrenciales. te diría que si simplemente viendo, digamos, los palestinos han hecho todo a nivel internacional, ¿verdad? A nivel de derecho internacional para actuar. Han hecho todo para delimitar y, como dice el Carlos, proteger a lo común, Claro. ya sea las mismas familias que no tuvieron respuesta posteriormente respecto de las propiedades robadas por el ejército israelí, la misma limpieza étnica que hubo en los exterminios, en fin, digamos.
no hay negación del derecho a retorno, ¿no? Eso desde el año 48. Entonces hay una facticidad histórica que es irreductible. Claro, claro. Y Frente a lo irreductible. y que es delimita el acto físico. el acto físico. Exacto. Y Sí. que limita al mismo tiempo cualquier apelación al liberalismo. Por eso, por ejemplo, yo siempre fui un... No, es que sabes que antes que vayas mira, yo te encuentro vamos todo, cerrando, y vamos porque cerrando, estamos porque yo encontrándote razón en el espíritu, digamos, ¿no? Pero no en la acción, pero por una cuestión como Pero totalmente cápsula, específica, pero, por una cuestión totalmente específica, por una cuestión totalmente específica, porque una Tenemos cosa cinco es el activismo político. Sí. Estarás de acuerdo conmigo, es decir, una actitud de boicot es activismo político, que duda cabe. Y bajo esa práctica uno puede decir, efectivamente, no dejemos entrar a este o Ser tal indeseable, por un ejemplo. carácter indeseable. Lo que ocurre acá es que ese ser indeseable, que puede ser indeseable bajo distintas perspectivas y bajo distintos razonamientos, y eso también lo puedo donar. O en un plano afectivo. Incluso, ya si Plano querí. afectivo. O sea, no, pero básicamente un Pero en el principio, sentido spinociano, con un o sea, principio lo discursivo. inseparable lo político. Ya, pero independiente. Vamos a hacer la diversidad. Esta persona, sea como sea, fue invitada por una institución. ¿Te fijas o no? Es decir, el problema ahí, te fijas, la entrada es institucional. Es distinto, Sí. es distinto. Pero desde el punto de vista palestino, Miguel, la Fue institución... invitado porque también fue invitado un palestino. Exactamente. Claro, pero ¿Te desde el fijas punto- o no? Desde el punto de vista Estamos hablando de palestino, desde el punto de vista de la Nakba, precisamente lo que se diluye en la facticidad es lo institucional. Porque lo institucional está vaciado. Está vaciado, porque lo institucional desde el punto de vista palestino Ay, perdóname. no funciona de manera simétrica. Perdóname, no, funciona o de sea, manera no asimétrica. Pero por eso, mira, ahora quería estoy una totalmente de acuerdo asimetría contigo, para poder... pero la institucionalidad tiene su Sí, pues, facticidad. o sea, pero cuando si tú de hecho apelas el es un boicot, arreglo con de... simetría a tu favor. Es decir, yo puedo entrar y él no. El boicot es el único recurso para restituir una simetría. Claro, es como la funa. Lógico. Ah, pero ¿para No, qué no, queremos no, simetría? O sea, Pero a ver, como una funa. yo pongo Pero el es una siguiente- simetría les pongo formal, el ejemplo, ¿cachai? les pongo el siguiente ejemplo. Ese es el No, problema. es que a mí lo que pasa es que a mí lo que me inquieta es que nunca se vea que los representantes diplomáticos del Estado de Israel puedan ser equivalentes, por ejemplo, a nuestros torturadores chilenos, por ejemplo. El ¿Ya? mismo ejemplo puso un tipo que Bueno. con el que yo discutí en... ¿Estarían dispuestos que, por ejemplo, entrara, si estuviéramos en el Aldo régimen Romo. sudafricano, O sea, por Osvaldo ejemplo, Romo. el embajador de Sudáfrica, el mamo ya. Claro, o el Mamo Mamo Contreras. Contreras, a discutir con un familiar de detenido desaparecido en una relación de equivalencia, no hay relación de equivalencia. Acá Claro. hay una situación asimétrica insoslayable. Pero Claro. no puede Del darse en boicot esa relación significa entre una ambos. decisión radical Y la por la historia- simetría. y la historia del boicot. Porque hay una medida de la O sea, simetría. ponerlos en Pero juego para, la historia del solo boicot haría es pico al mamo. fundamentalmente- Haría pico el mamo, o sea, si eso pasara, obvio que el mamo quedaría como chaleco de mono, o sea, no hay posibilidad alguna que en ese Ese es espacio el punto. hubiese una... Pero negarlo Por eso, es ahí, en ese sacralizarlo espacio, también. Negarlo Exacto, es, es no, hacerlo es evitar que intocable, aquello ocurra. ¿cachai? No, Sí, pero es es que- sacralizarlo. En el Es fondo. homo sapiens. Es No sé si homo sapiens, Ay, no, pero... O sea, Eso es mucho. Simplemente el O rechazo. sea, ¿dónde es- digo? no, Pero es es hacerlo un poner- proyecto el como rechazo de un acto sujeto político. claro, intocable, Pinochet en el intangible. Parlamento chileno. Pinochet en el Parlamento Claro. chileno. No, porque Ninguno de ahí él nosotros estaba estaríamos- como senador designado, que es otra No, que cosa. sí. Bueno, Ah, porque pero representa- elegido. no, porque, No, pero ahí representa pues, gente, es sí, distinto. pues. No, porque Ahí hay podría haber sido representación otro, entonces distinto, es un espacio de Exacto, discusión, un no, espacio de la es que discusión. justamente el problema es que No, pues ahí no apegándose a seguía las las instituciones no son neutras, como ustedes bien saben, Obvio que no. y en el caso palestino, sobre todo, hay una dimensión irreductible de asimetría, ¿no? Sí, pero Irreductible. el boicot no puede Sí. buscar la simetría. O sea, el boicot lo que debería buscar, creo yo, es una asimetría a nuestro favor. No, Eso. es que Obvio. Lógico, pero es que el boicot busca eso. Simetría. De hecho, el surgimiento del boicot nace a propósito de ciertos militantes judíos que se unen con militantes palestinos en Israel y en Estados Unidos y comienzan a configurar este espacio común. Entonces, lo interesante que tiene el boicot es precisamente que configuran un espacio común. ¿Te fijáis? Es decir, libera a los judíos del sionismo y libera a los palestinos de la opresión colonial. Además, una larga historia del boicot. ¿Sí? Eso- ¿Sabes qué? Sugiero algo. Voy a proponer algo que de seguro les va a parecer bueno. Nos quedan 5 minutos. Sugiero cortar ahora el programa, despedirnos y darnos 1 minuto a cada uno para que digamos lo que queramos. Respecto al boicot. A lo más liberal posible. No, No, respecto a a lo que mí no me sea. parece. Ivana guardará silencio durante 1 minuto. Bien.
Porque Vale. nosotros tenemos que irnos. Ese Bien. es el problema. tenemos que- la verdad es que yo, más que eso, porque no ha sido un debate así tan, Hagamos tan salud, astringente, hagamos hagamos un salud, salud. que eso es la Yo comunidad. boicoteo la Esto baila, es pago. la comunidad. Sí, pero yo estoy Esto es Nadie la puede comunidad. hablar. Si no lo hiciste. Esto es la comunidad. No, pues no lo hice. Estoy Y demasiado bueno, firme como con mi siempre, tesis. estamos grabando desde la Galería de Metales Pesados Visual, Merced 316. 316. Bueno, chicos, muchas gracias. Panelista inestable. Muchas gracias, Carlos Casanova. Rodrigo. Se entiende su inestabilidad en todo caso. ¿eh? Gracias por la invitación. Señor Pinochet, muchas gracias. Oye, y gracias por venir, Rodrigo. Así, no, ¿Aló? esto es como una especie como de Ya, y de una te suerte la alianza. de- no alianza. Santa Alianza. No sé si santa. Todas las alianzas son santas. Bueno, Sí, verdad. Salud y quizás Chao. terminamos no ahora, sino un rato más. ¿Van a tomar el minuto? ¿Alguien quiere hablar un minuto? no, o sea, anda. ¿No? Ya, la Yo wea. creo Rodrigo sí. Esto- Carlos sí, Rodrigo yo igual, quiere. feliz.